gente, ¿cómo están? Mire, aquí salieron estas mesas de la IKEA, dice ahí. Ahí dice de la IKEA. Una tienda famosilla aquí en Las Vegas. Y no sé si está en otros lados, eso sí no sé. Salió esta espada. Y aquí hay una maleta, miren. Una maleta, pasto artificial. Y una canasta para jugar básquetbol. Esto me lo voy a llevar. Ahorita voy a subir las mesas, esas sí me las voy a llevar por seguro. Esto es para el carro. Y pues esas están chidas, para ponerlas ahí en el garage o algo. Y pues a ver qué se hacen más altas y no más chicas. Ahí traen sus tornillos. Vamos a echarlas pues. Como ven ustedes, está la espada. Vámonos. Ya se armó.